Bienvenidas, bienvenidos a este seminario del programa MASQDA. Soy Antoni Casasempere y hoy voy a ser su instructor. En concreto vamos a hacer un recorrido por las herramientas gráficas de exploración de resultados, que es uno de los puntos fuertes del programa MASQDA. Bien, aquí tenemos en esta diapositiva las diferentes versiones que el programa tiene. En primer lugar, la MASQDA estándar es para análisis cualitativo y métodos mixtos. Es la versión base del programa. Con ella pueden hacer todos los desarrollos que vamos a ver hoy, en el día de hoy, de exploración de resultados visuales. Luego tienen la versión MASQDA Plus, que les puede dar soporte en el análisis cuantitativo de textos. Y luego tenemos la versión MASQDA Analytic Pro, que incorpora el módulo estadístico STAT al programa, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres configuraciones del programa, pero con la estándar se pueden obtener todos los desarrollos y todos los trabajos que vamos a hacer en el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, adicional a las licencias que tienen la licencia personal, que permite la instalación en 2 ordenadores de modo concurrente. Además, hay que comentar que el programa MASQDA tiene un interesante sistema de activación de la licencia desde el menú de ayuda, en la que se puede desactivar la licencia en un equipo y activarla en otro de un modo muy sencillo. Si están en la oficina y quieren tenerlo, además de poderlo tener en la oficina y en casa, en la misma oficina podrían activar y desactivar la licencia de un modo sencillo. No hace falta volver a instalar el programa. Teniendo el programa instalado, simplemente es darle a activar la licencia, introducirla y ya funciona. Es un sistema realmente eficiente. Además, tenemos la licencia portátil en memorias USB para no andar activando y desactivando. Llevamos en un dispositivo USB la licencia y podemos utilizarlo en cualquier equipo. Las licencias de red necesitan un servidor de red, se administran en instituciones. Luego disponen los estudiantes de máster y doctorado pues de licencias por un tiempo reducido a un precio realmente económico. Bien, el programa MASQDA, una de sus grandes ventajas es que es exactamente igual bajo Windows y bajo Mac. El mismo proyecto lo pueden abrir en Windows, habiéndolo trabajado en Mac y viceversa. El aspecto del programa es completamente igual. Disponen de una escala de precios diferente de si trabajan en una universidad, trabajan en una institución gubernamental o en una empresa privada. Y también a partir de 5 licencias pueden alquilar el programa, por ejemplo, para un proyecto de investigación o comprarlo ya para siempre, ¿de acuerdo? Aquellos usuarios que dispongan de licencias corporativas pues pueden solicitar licencias gratuitas para seminarios metodológicos y que sus estudiantes se beneficien de un modo gratuito del aprendizaje del programa MASQDA. Bien, adicional a las licencias normales, tenemos una aplicación gratuita para ver los proyectos realizados con MASQDA, MASQDA Reader. Es normalmente la aplicación que entregamos nosotros a nuestros clientes cuando hemos terminado un trabajo para que puedan ver, aunque no tengan la licencia, todos los desarrollos realizados. Y también disponen de una app, Max App, en la que pueden hacer su trabajo de campo, tomar fotografías, notas, vídeos y luego llevarlo a su licencia del programa MASQDA. Bien, como les estaba comentando, este es un taller de nivel avanzado, es un taller en el que vamos a dar, por supuesto, que ustedes ya son usuarios del programa MASQDA, que han realizado un análisis de datos y quieren aprovechar las ventajas de explorar de un modo visual, gráfico, los resultados que tienen en su proyecto, ¿de acuerdo? Cuando hemos terminado de codificar y de hacer nuestros memos, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo empezamos a explorar esos resultados y a sacar conclusiones en nuestro estudio? Bien, vamos a hacer una breve introducción para contextualizar la parte metodológica de la obtención de resultados con el apoyo de diagramas y luego pues pasaremos a los 2 componentes principales de exploración gráfica, que serían la frecuencia de codificación y la concurrencia de ideas, y luego ya desarrollaré alguna de las herramientas adicionales que tienen
con el programa MassQDA para explorar estos resultados, ¿de acuerdo? Este es el planteamiento de mi intervención en el día de hoy y espero que sea de su interés. Pueden hacer preguntas por el chat cuando consideren, en cualquier momento. Si estoy en un desarrollo y me doy cuenta, pues les atenderé, o bien ya al final de mi intervención, dentro de una hora aproximadamente, pues revisaré el chat e iré atendiendo todas sus preguntas sin mayor problema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a trabajar contextualizando un poco qué es el programa MassQDA. El programa MassQDA este año cumple 30 años. Es lo primero que hay que decir, estamos de celebración. Es un programa consolidado, completamente estable, avanzado, de los más avanzados que hay en la actualidad para el análisis de datos. Empezó con vocación cualitativa, pero pronto incorporó desarrollos cuantitativos, como pudimos ver en las capturas de las primeras versiones del programa Max de hace 30 años que nos ofrecieron hace 10 días en el Congreso de Berlín. Y en la actualidad dispone de un módulo cualitativo, estadístico y mixto, ¿de acuerdo? Todo integrado en la misma base de datos, lo cual supone un reto para la exploración de nuestros datos y facilita enormemente el proceso de trabajo. En cuanto al tipo de proyectos de datos que el programa permite, prácticamente todos los datos se contemplan, cualquier dato textual, de entrevistas, grupos focales, cuestionarios descargados de SurveyMonkey o simplemente en un archivo de Excel, páginas web, datos de redes sociales como Twitter o de YouTube, audios, vídeos, datos bibliográficos que hayamos trabajado en Mendeley o Zotero, referencias geográficas. Prácticamente cualquier tipo de dato que estemos manejando, el programa lo puede utilizar. Bien, Nora pregunta, ¿a datos bibliográficos te refieres a citas o a papers? Bien, a datos bibliográficos me refiero al formato de metadatos RIS que genera Zotero o Mendeley, donde están las referencias bibliográficas, todos los detalles como el título, autor, tipo de publicación, el resumen, etcétera. Al mismo tiempo se puede tener el propio artículo en PDF y realizar un análisis documental bibliográfico. Por tanto, son todas las posibilidades. Son las referencias bibliográficas con todos los metadatos que se tienen en Mendeley, por ejemplo, y el propio artículo, libro o documento que tengamos integrado para realizar el análisis. En las próximas semanas hay una charla como esta, dedicada especialmente al análisis documental bibliográfico, en el que nos centraremos exclusivamente en este tipo de desarrollos y cómo sacar el máximo provecho del programa MassQDA en este tipo de trabajo. Bien, también el programa tiene unas funciones de trabajo colaborativo avanzadas que hace 3 semanas se mejoraron con la nueva actualización de MassQDA 2018.2, con unos asistentes que facilitan y mejoran el intercambio de documentos y códigos en un equipo de investigación, a la vez que se permite las pruebas de validación de codificación de acuerdo intracodificador y cómo 2 o más codificadores han ido convergiendo en el proceso de codificación de los datos, ¿de acuerdo? Esto se mejoró recientemente, también hicimos hace 2 semanas un taller con todas estas novedades. Y finalmente comentar pues la importancia en gran cantidad de investigaciones de los métodos mixtos, disponer un módulo específico de métodos mixtos, pero a la vez un módulo estadístico en el que se puede explorar toda esta información, por ejemplo, a partir de un resultado estadístico, capturar un determinado perfil de participantes en una investigación y analizarlos en la parte cualitativa, ¿de acuerdo? Hay una total interacción entre la base de datos y todos los módulos que tiene el programa MassQDA. Bien, esto sería una breve ubicación, contextualización de la herramienta. Y ahora vamos a seguir para ir centrándonos un poquito en los desarrollos analíticos y en concreto en los desarrollos visuales que nos van a permitir sacar lo mejor posible de los resultados de la investigación.
Bien, aquí estamos visualizando una matriz temática o de perfil. Está basada en el trabajo de Udo Kukar del 2014. Udo es el desarrollador principal del programa MassQDA, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una matriz clásica en la que tenemos distribuidos los diferentes temas de un estudio, tema A, tema B, tema C, por los diferentes participantes. Y podemos en horizontal analizarlo generando resúmenes de caso, o bien en vertical lo podemos analizar dentro de un proceso de categorización. El mostrar esta matriz clásica de distribución de información en metodología cualitativa se debe a que el punto de inicio de mi exposición se basa en el trabajo también clásico de Miles y Huberman sobre análisis de datos cualitativos, en el que estos autores nos instan a desarrollar, elaborar diagramas y matrices en el punto intermedio de la investigación del análisis cuando estamos obteniendo resultados. Antes de obtener los resultados, estos autores aconsejan visualizar gráficamente el material que tenemos y distribuirlo en estas tablas o matrices para entender mejor la naturaleza del fenómeno, del resultado que queremos explorar. Y ya luego, mediante una narrativa académica, abordamos el resultado. Por tanto, la charla de hoy, la clase de hoy, se centra en ese momento en el que hemos codificado nuestro material, nos hemos apoyado con las anotaciones analíticas, con el memoing, y ya queremos empezar a visualizar y explorar los resultados, ¿de acuerdo? No me gusta hablar de que lo que vamos a obtener son resultados, sino al revés, que vamos a explorar los resultados, a explorar las posibilidades de nuestra base de datos. Por tanto, el punto de inicio es este momento intermedio que autores como Miles, Huberman y la última edición con Saldaña en el 2014, pues nos instaban a trazar estos diagramas y representar en forma de tablas o matrices la información de nuestra investigación. Bien, antes de obtener los resultados, también hay que entender un poco cómo se obtienen los resultados en investigación cualitativa. Lo importante es establecer un sistema, un procedimiento, un protocolo de obtención de resultados. Eso lo debe de establecer el investigador en su diseño. Entonces, a partir de este diseño, pues nosotros decidimos si atendemos a la frecuencia y concurrencia del fenómeno que estamos explorando, como pueden ver en la representación piramidal que tienen a su izquierda. La frecuencia y concurrencia del fenómeno sería solo una parte del resultado. Otra parte puede ser nuestro desarrollo en anotaciones analíticas, sustantivas y teoréticas, en parte nuestras impresiones del material. Esa sería una segunda perspectiva del resultado. Y finalmente podríamos triangular las diferentes técnicas de toma de datos y entender mediante metamatrices cómo convergen o divergen esos resultados. Todo eso nos permite obtener lo que llamaríamos la evidencia analítica cualitativa y determinar cuál es la orientación del factor que estamos explorando, ¿de acuerdo? No basta con codificar que en un curso de formación a distancia, por ejemplo los problemas es un fenómeno, sino que los problemas se tienen que desarrollar, buscar una orientación y establecer, por ejemplo, una tipología de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en nuestro trabajo recomendamos elaborar una pequeña tabla, como la que pueden ver en su parte derecha, parte inferior derecha, en la que, dependiendo de todos los temas que tenemos en el estudio, vamos calculando, explorando los diferentes parámetros. La frecuencia, la concurrencia, nuestras propias notas o el trabajo que tenemos de diferentes analistas. Entonces, con una tabla de estas es cómo elaboraríamos el resultado de cada una de las investigaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, los resultados en metodología cualitativa se tienen que desarrollar en el diseño de la investigación, cómo se van a obtener, y luego cuando llegamos a la finalización del análisis, pues hay que empezar a obtener esos resultados siempre basados con nuestras preguntas de investigación.
Por tanto, el trabajo que hagamos con el programa MassQDA tiene que ser un trabajo totalmente dirigido por las preguntas de investigación y por la estrategia de obtención de resultados que hayamos determinado al principio del estudio, ¿de acuerdo? No serviría simplemente ponerse a jugar con la herramienta, con el programa, a ver qué sale o a ver qué nos parece curioso o interesante en ese momento. Tiene que ser una estrategia completamente desarrollada desde el principio, ¿de acuerdo? Esa sería la breve reseña metodológica, teórico-metodológica que les quería hacer al principio, ahora que estamos hablando de los resultados y de su exploración gráfica. Bien, en principio voy a pasar las diapositivas a modo de introducción para que se hagan una idea del taller de esta tarde. Vamos a ir listando las diferentes herramientas y una vez que hayamos finalizado, lo que haré será volver al programa y las voy a ir mostrando para que vean las posibilidades. He preparado diferentes proyectos y podremos ir viendo en cada uno de los proyectos pues la herramienta gráfica que mejor se adecua pues para explorar un determinado resultado o respuesta a la pregunta de investigación. Bien, en el programa MassQDA la herramienta clave de representación gráfica es MaxMapas. MaxMapas es un editor de mapas conceptuales, un editor de mapa de ideas, donde de modo sincronizado e interactivo con nuestra base de datos, con nuestro sistema de codificación, lo que vamos a hacer es representar gráficamente las interacciones que hay entre los componentes, entre los nodos que hay en nuestra base de datos, en nuestro sistema de codificación. Vamos a representar documentos, vamos a partir de ese lienzo obtener toda la información y visualizar y entender mejor las relaciones. MaxMapas funciona de modo manual, creando un espacio en blanco, y nosotros llevaríamos los nodos que nos interesa explorar al programa. Y también funciona con diferentes modelos que vienen de un modo automatizado para que puedan ir viendo, como el menú que tienen en pantalla, para que puedan ir viendo las posibilidades, ¿de acuerdo? Evidentemente, como en todos los cuadros de diálogo del programa MassQDA, cualquier representación o salida de datos, cualquier output, se puede exportar fuera de ese proceso en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Pues tenemos un diagrama como el que estamos viendo, pues se puede capturar y llevar a un informe de resultados si es eso lo que queremos, ¿de acuerdo? Por tanto, MaxMapas es el núcleo principal de exploración gráfica de resultados, ¿de acuerdo? La siguiente herramienta sería el mapa de códigos, que la presentamos hace 3 semanas. Es una novedad en el programa MassQDA, en la última actualización, MassQDA 2018.2, y permite situar en un lienzo gráfico nuestros códigos conforme a su similitud, ¿de acuerdo? Cuanto más próximos, más se solapen 2 o 3 indicadores, más iguales van a ser al respecto de cómo los hayamos utilizado en los datos y se agruparán consecuentemente en este espacio gráfico. En cierta forma, lo que vamos a tener es un análisis de conglomerados, un cluster análisis. En la diapositiva, en la parte inferior derecha, he representado cómo se obtendría con SPSS y viene a ser lo mismo, pero realizado con nuestros datos cualitativos, con nuestros indicadores. El mapa de códigos, esta herramienta, tiene 3 posibilidades analíticas, 3 variantes. En una se calcula la intersección de los códigos en el segmento, la concurrencia. En otra lo que nos va a calcular es la proximidad de los códigos dentro del mismo documento. Y finalmente la concurrencia de los códigos en el mismo documento. Bien, podemos configurar esta herramienta, como luego veremos, pues dependiendo del tamaño de los nodos, vamos a ir viendo su frecuencia de codificación o la asignación que hayamos hecho
en la base de datos. Los colores se utilizan también para diferenciar las agrupaciones o conglomerados, los clústeres, y podemos ir viendo temáticamente cómo se producen las interacciones después de nuestro proceso de codificación, ¿de acuerdo? Esta sería una novedad de la versión más reciente, que si no la encuentran en su versión de MassQDA probablemente sea porque no la han actualizado. Deben actualizar MassQDA para que aparezca esta nueva herramienta del programa. Bien, otra herramienta que estrenábamos ya hace unos meses con la versión 2018.1, he puesto al principio como si dijéramos las más novedosas, es la nube de códigos. La nube de códigos la hemos utilizado ya en diferentes trabajos porque es una forma muy interesante y epatante de comunicar lo que ha ocurrido en unos resultados, de comunicarlo gráficamente para que el cliente vea cuáles son las ideas más destacadas, ¿de acuerdo? Evidentemente todo está interrelacionado, nos informa por el tamaño de los códigos de la frecuencia de codificación, activamos los documentos que nos interesan, activamos los códigos y los representa de un modo similar al que están viendo en sus pantallas. Repito que luego volveremos a repasar de un modo aplicado todas estas herramientas y que se hagan una idea de cuál es su funcionamiento. Bien, aquí tengo una diapositiva de nuestro taller de tácticas analíticas para generar significado de Miles y Huberman. Como comentábamos, en cierta forma, todo lo que estamos visualizando obedece a una táctica analítica anclada en la metodología, es decir, pues cuando sus directores de tesis o sus clientes les pregunten esa representación gráfica, ¿por qué está ahí? Pues todas esas representaciones obedecen a un trasfondo metodológico. En este caso, la táctica quinta, que sería considerar la frecuencia de las cualidades esenciales del fenómeno que se está explorando, ¿de acuerdo? Considerar la frecuencia de las cualidades esenciales, hay multitud de herramientas en el programa MassQDA, ¿de acuerdo? Lo importante es identificar un tema, un patrón, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el fenómeno sucede gran cantidad de veces, una cierta cantidad de veces, y que tenga una consistencia, que en cierta forma tenga una consistencia ese patrón de fenómeno, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar de cuando un participante, por ejemplo, en una entrevista repite la misma idea muchas veces, por hacernos una idea como si fuera un disco rayado o un loro. Esa frecuencia de codificación pues no es tan interesante como el mismo participante repite gran cantidad de veces la idea, pero con matices y propiedades y dimensiones diferentes o ampliando la información, ¿de acuerdo? O como triangulamos esa misma idea repetida entre diferentes entrevistas. No es lo mismo que lo diga en una entrevista muchas veces un participante que esa misma idea, su frecuencia esté basada en diferentes entrevistas. Todo eso es lo que yo les prevenía hace 4 o 5 diapositivas con la tablita y el triángulo, la pirámide, de que tienen que intentar establecer su sistema de ponderación de resultados en investigación cualitativa. Bien, en MassQDA hay diferentes herramientas que permiten conocer la frecuencia del fenómeno en cuestión. La frecuencia de codificación, pues el visualizador de la matriz de códigos, la frecuencia de palabras en el análisis de contenido cuantitativo con MassDictio, o la estadística de los subcódigos, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Estamos viendo una estadística de codificación. El tema sería los problemas en el curso y estamos viendo los diferentes atributos o propiedades que tiene representados gráficamente. Por supuesto, en MassQDA todo esto es completamente personalizable, los colores, el tipo de letra, el tipo de diagrama, etcétera, como ahora luego vamos a recorrer. Bien, tenemos aquí la matriz de códigos, el visualizador de la matriz de códigos, que lo que nos va a representar gráficamente como una matriz, como una tabla, es la frecuencia de codificación de los temas que nos interese, pero distribuido por los casos, por los documentos que tenemos. Entonces,
Esto nos va a permitir conocer la frecuencia en los diferentes casos, como comentábamos antes, las diferentes entrevistas. Podremos ver con estos nodos que pueden ver en la pequeña representación que tenemos en pantalla. Por el tamaño del nodo conocemos la frecuencia y de esa forma podemos establecer si hay una coherencia en esa frecuencia entre los diferentes casos que estamos analizando, ¿de acuerdo? Evidentemente, ese tipo de diagramas, como tantos cuadros de diálogo con el programa MaxQDA, pues pueden en su parte izquierda, ven aquí el cuadrado con la flecha, abrir la matriz interactiva de segmentos para ver qué evidencias son. Abre una tabla con los segmentos, las evidencias. Y en la parte derecha lo que pueden es exportar en valores numéricos a Excel esta información, ¿de acuerdo? Son dos formas siempre con el programa de sacar sus resultados fuera de la aplicación. Bien, aquí tenemos una nueva táctica analítica de Miles y Huberman, darse cuenta de las relaciones entre las variables, ¿de acuerdo? Hay que ver esa interacción entre los componentes que hay en una categoría, ¿de acuerdo? Y las interacciones que hay entre los componentes de una categoría y los componentes de otra categoría. Como pueden ver en el dibujo, he intentado representar cómo la falta de tiempo como problema en un curso se relaciona con otros problemas en el curso, por ejemplo, el estrés, la disciplina en la organización. Eso serían las relaciones dentro de esta categoría, representadas por el color rojo, pero también debemos establecer la concurrencia, las interacciones que hay entre un determinado indicador, un determinado código, ¿vale? Y otras categorías del proyecto. Por ejemplo, la motivación, la empatía, la adaptabilidad, etcétera. Son dos partes de un proceso. Primero, establecer las interrelaciones dentro de una categoría y, en segundo lugar, establecer las interrelaciones entre los componentes de una categoría y los componentes de otra. Pues bien, estas tácticas nosotros lo que vamos a utilizar es MaxMapas también para conocer la concurrencia, para ver esta captura, esta tomada de MaxMapas, ¿de acuerdo? Entonces lo que van a ver es las líneas discontinuas, cómo se interrelacionan dependiendo de cómo haya sido codificada la base de datos. Bien, en el visualizador de las relaciones de códigos plasmamos esta táctica anterior y podemos cruzar en forma de matriz los indicadores del proyecto unos con otros. Entonces, en la representación gráfica, ustedes están viendo los nodos, ¿de acuerdo? Los puntitos que cruzan y esos nodos nos van a informar de las posibles interrelaciones o cruces de ideas que hay entre unos códigos del proyecto y otros, ¿de acuerdo? Es una forma de explorar el resultado, de ver el sentido, porque normalmente en el lenguaje natural es posible que nuestros participantes en una frase, en un párrafo, hagan concurrir dos o más ideas porque los participantes piensan que están interrelacionados. Eso es lo que estamos explorando, ¿de acuerdo? De un modo gráfico. Bien, como veían en la anterior diapositiva, también sería importante apoyarse en este proceso con el sistema de memoria. El sistema de anotaciones analíticas es muy importante para mantener el control y la pista de todos estos procesos de interrelaciones y caminar con fundamento hacia obtener la respuesta a nuestras preguntas de investigación. Bien, tenemos aquí ya algunas herramientas gráficas que el programa tiene, ya dependiendo del tipo de investigaciones, como sería el gráfico de comparación de documentos, donde pueden ver que hemos aprovechado los colores en los diferentes párrafos para los diferentes temas. Entonces pueden ver los participantes en qué párrafos hablan de los problemas del curso, de las funciones del tutor o de las habilidades, ¿de acuerdo? Permitiría ver
la ordenación en forma de párrafos. Lo que tienen en columnas son los párrafos del documento, 1, 2, 3, y eso es lo que nos va a permitir el gráfico de comparación de documentos. El retrato del documento, por el contrario, lo que nos permite es ver un único documento, un único caso, y también aprovechando la gama cromática de los temas que tengamos configurados. En mi ejemplo tenemos los diferentes temas, los problemas, las habilidades en verde, las funciones del tutor en azul, y aparece la representación y estamos viendo una entrevista, un cuestionario y cómo los diferentes temas se han ido abordando, ¿de acuerdo? Otra de las herramientas gráficas que tenemos a nuestra disposición sería el delineador de códigos, y aquí también vamos viendo cómo el sistema de codificación se va a ir distribuyendo por los diferentes temas dependiendo los párrafos del documento, y podemos hacernos una idea de cómo se ha ido distribuyendo pues el referencial teórico, las preguntas que estamos haciendo, los temas a lo largo de todo el documento. Bien, otra forma que tenemos relacionada con el recuento de palabras, con el análisis de contenido cuantitativo, sería la nube de palabras. En este caso lo que estamos calculando es la frecuencia de aparición de los diferentes términos en el documento o en el proyecto, y vamos viendo que su tamaño aumenta a medida que esa palabra se repite más veces en los documentos, ¿de acuerdo? Sería parte del análisis de contenido cuantitativo y es de sumo interés, por ejemplo, pues para entender artículos, como veíamos antes, y ver cuáles son los términos que más aparecen en los diferentes artículos. Es un cuadro, una ventana interactivo. Si situásemos el ratón, el puntero del ratón, encima de cada palabra, pues sí vamos a ver la frecuencia de ese término que tiene, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la exploración. Vamos a ir ya terminando con otra diapositiva de las novedades que salieron el mes pasado con la nueva actualización del programa MassQDA 2018.2, y en el módulo estadístico también tenemos diferentes novedades gráficas. Tenemos el nuevo diagrama de caja que pueden ver para representar los valores de una variable, y tenemos la posibilidad de nuevos diagramas de barras mezclando diferentes variables, diferentes representaciones dentro de un mismo gráfico, ¿de acuerdo? Todo esto son desarrollos, pequeños desarrollos que se han ido implementando, pero que nos facilitan enormemente lo que comentábamos previamente de la exploración gráfica de los resultados, ¿de acuerdo? En este caso, en cuanto a la parte cuantitativa del programa MassQDA. Bien, aquí he insertado en las diapositivas algunas lecturas en las que me he basado para preparar esta presentación, que les he ido citando, y nada, antes de pasar a la práctica con el programa, pues invitarles este mismo mes, a final de mes, el 27 de marzo, vamos a hacer otro seminario en el que vamos a hacer una introducción al programa, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la gestión documental, cómo gestionar los diferentes tipos de documentos, cómo llevarlos al programa y cómo organizarlos de un modo óptimo. Pues bien, si desean practicar todos estos desarrollos cuando finalice mi charla, pueden hacerlo descargando la versión demo del programa. Bien, pues voy a empezar con mis proyectos que tengo aquí preparados, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tengo aquí diferentes proyectos y vamos a ver cómo los utilizamos. Voy a empezar por MaxMapa, siguiendo un poco la coherencia de las diapositivas que estábamos viendo. Tengo aquí mi proyecto con cuestionarios. Pueden ver que este es mi proyecto de prácticas, el que utilizamos en formación. Tienen aquí los cuestionarios ya activados, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es, pues, representar las ideas, explorarlas en MaxMapa. Simplemente sería darle aquí,
Más mapas está en herramientas visuales, la primera opción, lo abrimos y me va a aparecer el lienzo de trabajo en el que pueden ver las posibilidades que tenemos. Bien, aquí tienen todos los mapas que tengo previamente y aquí tenemos las propiedades y aquí tienen un ejemplo de representación. Al marcar cualquier nodo pueden ver cómo se ha activado mi barra de propiedades, donde puedo personalizar cualquier parámetro de la representación, pero lo que voy a hacer es crear un nuevo mapa vacío, ¿de acuerdo? Nuevo mapa. Una vez que lo tenemos vacío, lo que podemos hacer es importar componentes desde nuestro sistema de codificación. Tenemos aquí el sistema de códigos. Podemos importar, por ejemplo, las funciones del tutor. Supongamos, este es uno de los grandes temas en este proyecto de ejemplo. Yo importo mi nodo, ¿vale? Y voy a proceder a explorarlo. Yo he terminado de codificarlo y no sé qué ocurre aquí dentro, no sé por dónde irán los tiros. Yo lo primero que haría sería botón derecho, sería traer los subcódigos que se han creado, las dimensiones. Y el programa me pregunta si quiero utilizar el diferente ancho de línea para indicar la frecuencia. Sí, eso suele resultar interesante. Entonces podemos ver los diferentes subcódigos. Este es el que mayor frecuencia tiene, junto con, por ejemplo, motivación. A partir de este punto, supongamos que estos dos fueran los con mayor frecuencia, podríamos empezar a explorar la concurrencia, ¿de acuerdo? Podrían comprobar si tienen algún subcódigo, motivación. Si no aparece nada, es que motivación no tiene ningún subcódigo. Pero ¿y códigos concurrentes? Vamos a ver en el mismo botón derecho, siempre nos vamos a apoyar con el menú contextual del botón derecho. Es la solución más óptima para manejarse por este programa. Es muy sencillo y aquí tienen todas las posibilidades. Yo voy a utilizar, importar códigos concurrentes. Me vuelve a preguntar el diferente ancho de frecuencia diferente ancho de línea para la frecuencia. Y aquí pueden ver todos los códigos con los que nos vamos ayudando de las herramientas, nos vamos ayudando de la forma y aquí pueden ver cómo se interrelacionan diferentes. Dinamización y motivación están relacionados. Aquí tienen liderazgo, establecer vínculos. Pueden ver por el color que son de otro tema, de otra categoría. Entonces la motivación y el liderazgo, a priori, la empatía también, podríamos conocer, ¿de acuerdo? Conocer las interrelaciones que hay. A partir de este punto, podríamos explorar liderazgo. Primero importando los subcódigos si los hubiese, que no los hay, y luego los códigos concurrentes. Aquí tenemos una representación de todas las ideas que concurren con la motivación al respecto de las funciones y el liderazgo. ¿De acuerdo? Pueden ver la trama del sistema de codificación que se ha hecho en el material, pero de un modo gráfico. Como pueden ver, todo esto es manual. Lo estoy haciendo yo sobre la marcha a medida que se me va ocurriendo realmente, ¿no? Pero se pueden beneficiar de los modelos que ya hay personalizados en el programa. Tenemos aquí los nuevos modelos. Yo voy a utilizar el modelo de dos casos para comparar dos documentos, dos cuestionarios, porque me parece particularmente interesante. Vamos al modelo de dos casos y podemos ver esta barra lateral que aparece. Esta barra lateral también es una novedad que apareció el mes pasado con la nueva versión, la nueva actualización, MassQDA 2018.2, ¿de acuerdo? Leemos las instrucciones que me dicen que arrastre dos documentos. Arrastro este documento y este. Siempre en los modelos aparece un cuadro de diálogo pidiéndome
la configuración de lo que va a suceder. Le digo que muestre la frecuencia de codificación, solo los activados si quisiera. El tamaño de los códigos refleja el número de segmentos y procedo a representar el caso 1 y el caso 8 y tengo aquí los indicadores que son comunes a ambos casos y en la parte exterior de la representación los códigos, los indicadores que son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces podemos comparar dos casos de esta forma. Esto sería un ejemplo de los modelos automáticos que tienen con el programa MaxMapas, el módulo MaxMapas, para obtener, fíjense que tienen, podríamos solo con esta herramienta estar una clase entera repasando todas sus posibilidades, ¿de acuerdo? Yo por el momento voy a pasar a otra herramienta para que puedan explorar conmigo cuantas más herramientas mejor en el día de hoy, ¿de acuerdo? Y sigo explorando de modo gráfico, supongamos, pues podría activar mi sistema de codificación. Siempre con MaxQDA funcionamos activando. Tengo los problemas, las funciones y las habilidades y tengo los cuestionarios, ¿de acuerdo? Y nosotros pues podemos, fíjense, en la carpeta de grupo de documentos cuestionario, puedo explorar la nube de palabras o la nube de códigos. Vamos a explorar la nube de palabras para que me haga un recuento de todas las palabras que aparecen. Por supuesto, siempre con el programa acceso a la frecuencia de las palabras y podríamos eliminar las que no nos interesen. Pongamos que todo esto no nos interesa, lo eliminamos y volvemos a calcular, vuelve a ajustarse. Al poner aquí sobre la palabra curso o sobre la palabra tiempo, vemos que hay 12 hallazgos, pero si hago clic con el ratón, automáticamente me aparecen en su contexto y yo ahora podría, ¿vale?, el que quisiera crear un nuevo código y codificar automáticamente la gestión del tiempo dentro de la formación en línea o con un indicador similar, ¿de acuerdo? Todo, como pueden ver, interactivo. Hago clic aquí en importante, me aparecen las veces que ocurre, puedo ver la vista previa. Si hago clic aquí, ven como aquí abajo también me lo está enseñando, o sea que es todo, aquí podría ver el, parece que ya tengo demasiadas cosas abiertas, ven como aquí lo estamos viendo en su contexto. Y desde aquí yo podría, pues, tranquilamente activar los documentos. Esto también es una novedad de la versión 2018.2. Activaríamos los documentos donde esto sucede, por ejemplo, para crear un conjunto de documentos, o codificaríamos con un código o crearíamos un nuevo código y codificaríamos automáticamente el resultado. Todo completamente interactivo a partir de la nube de palabras. Lo mismo lo podemos hacer si estamos haciendo un análisis documental bibliográfico, introducimos los artículos de los autores y tranquilamente pues los activamos y vamos explorándolos de este modo, vemos las palabras que más aparecen y podemos codificarlas automáticamente. Y luego ya realizaremos una codificación manual de los artículos bibliográficos. Esto es lo que nosotros le llamamos un análisis documental bibliográfico, ¿de acuerdo? Bien, pues el mismo sistema de codificación lo pueden explorar mediante la nube de códigos. La nube de códigos se abre desde este menú o tienen aquí en códigos el icono, ¿de acuerdo? En el menú códigos lo pueden obtener. Bien, yo aquí situado voy a seguir con el menú contextual, voy a darle a la nube de códigos, solo para los códigos activados le voy a decir que sí. Y podemos ver cómo me aparecen las codificaciones que yo he utilizado en mayor medida en este proyecto, ¿de acuerdo? Esta sería mi idea. Pueden también, si hacemos clic, ver los segmentos que hay codificados, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Nosotros ya, como les comentaba previamente, lo estamos utilizando mucho en los informes. Cuando introduces un apartado, un tema,
Si al cliente le facilitas un gráfico de estos, es como darle un índice. Sabe enseguida por dónde va a ir el cuerpo narrativo de ese apartado, de ese tema que se está explorando, ¿de acuerdo? Por tanto, yo veo una forma muy interesante. Por supuesto, todo esto es completamente personalizable. Podemos restringir la frecuencia. A medida que la restrinjo, aparecen menos palabras, ¿de acuerdo? Y vemos que en estos cuestionarios, en la formación en línea, la comunicación y la orientación hacia el servicio, pues al parecer son las dos ideas más destacadas que han aparecido en la codificación, ¿de acuerdo? También podemos explorar estas ideas desde herramientas visuales con el visualizador de la matriz de códigos, solo para los documentos activados, solo para los códigos activados. Esto es muy importante en MassQDA, manejarse con las activaciones. Saben que activar podemos simplemente, como ven aquí en rojo, ahora mismo estoy desactivando y activando. Es muy sencillo y le dice a la base de datos qué es lo que queremos ver. Bien, vamos a marcar aquí de nuevo y vamos a ver la distribución por cuestionarios de todos los temas, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí en el proyecto cómo los participantes han ido dependiendo. Estos son habilidades del tutor, funciones del tutor. Pueden ver los cuestionarios, cómo las respuestas, dependiendo del tamaño del nodo, pueden ver los segmentos codificados, ¿de acuerdo? Como antes les comentaba, todo este resultado lo pueden ver en la matriz de segmentos interactiva. Pueden ver la cantidad de columnas como la configuramos. Estamos viendo 4 de 41, pero podríamos aumentar hasta todas las que hay, ¿de acuerdo? Y a medida que ustedes, por ejemplo, desactiven alguno de los documentos, ¿de acuerdo? Pues les va a cambiar la configuración. Fíjense que ahora ya tengo 38 en vez de 41. Yo hago clic, y esto es muy importante en investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos vamos a encontrar es con todas las evidencias, ¿de acuerdo? Tienen las evidencias de cada uno de los participantes y la información a los memos que se han utilizado, ¿de acuerdo? Pueden ver los memos que se han hecho y esto nos permite un insight o una exploración del resultado pues muy interesante. Dependiendo la codificación, pues vamos viendo los diferentes cuestionarios. Pueden ver que unos están codificados y otros no. Esto me resulta de mucho interés. Y también en la misma matriz de códigos, en la parte derecha, pueden exportar a Excel y exportar los valores numéricos que tienen aquí. Si los quieren ver, se los cambio ahora y pueden ver la cantidad de convergencia de las ideas que hay. Esta es una forma muy interesante para lo que antes les avanzaba, les introducía, sobre ponderar la distribución de la frecuencia entre los diferentes documentos, ¿de acuerdo? Podríamos ver la misma idea, cómo se ha ido distribuyendo entre los diferentes documentos. La siguiente herramienta sería la que explora la concurrencia. La tenemos aquí, visualizador de las relaciones de códigos. Podemos elegir los códigos activados por los códigos activados, tipo de exploración concurrencia, solo para los activados. Y el programa lo que nos muestra es una matriz en la que podemos ver todos los códigos por todos los códigos, cómo las codificaciones nos informan de los cruces de ideas que tenemos. Comunicación con establecer vínculos, liderazgo, adaptabilidad, contacto continuo, y podemos ver en nuestro proyecto cómo se interrelacionan, ven los nodos, si son pequeños es que hay poca concurrencia, poca frecuencia, y aquí tenemos la concurrencia de ideas. También siempre, pues podríamos llevarlo a una matriz de segmento para ver los segmentos o exportarlo a Excel, ¿de acuerdo? Estas serían las posibilidades. Desde aquí pueden acceder al nuevo mapa de códigos también. Esto los ignora porque no tendrán codificaciones, entonces pueden ver
cómo dependiendo de los elementos que tenemos, cuanto más agrupados estén, mejor, ¿de acuerdo? Vamos a subir la frecuencia para que aparezcan menos. Podemos ver solamente estos tienen hasta una frecuencia de 6. Vamos a bajarlo a 5. Podemos ver cómo se va distribuyendo la información en el mapa de códigos para que veamos cuál es la proximidad o similitud como un cluster análisis entre las ideas. Por supuesto, estas representaciones las podemos exportar a MaxMapas y tener una representación gráfica, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí que me lo he traído aquí y aquí ya podríamos cambiar la distribución o eliminar lo que no quisiéramos, ¿de acuerdo? Eliminamos lo que no queremos y nos podríamos quedar con, por ejemplo, esta parte, ¿de acuerdo? Esto sería una forma de trabajar. Pueden ver que toda la comunicación, todas las ideas relacionadas con comunicación están agrupadas e interrelacionadas dentro del proceso. Es rápido y sencillo la forma que tenemos de explorar los resultados gráficamente. Ya prácticamente podríamos estar tomando notas o ya con el procesador de texto escribiendo nuestros resultados. Aquí tenemos el gráfico de comparación de documentos. Es otra de las herramientas en las que pueden ver la distribución de los documentos, cómo hablan de los diferentes temas, ¿de acuerdo? Pueden ver cómo se han ido introduciendo los temas en el cuestionario. También tenemos el retrato del documento, que solo afecta a un único documento, ¿vale? En este caso es el cuestionario que tenía activado, el primer cuestionario, y puedo ver cómo se empieza por los problemas, las funciones del tutor. Siempre, en la mayoría de zonas, podemos ver que hay un problema y cómo la función del tutor ha intervenido. Si nos fijamos, siempre hay rojo y azul, azul y rojo. Siempre los problemas en el curso y las funciones del tutor están muy interrelacionados, ¿no? O eso podríamos teorizar o aventurar por lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes formas de representar la visualización. Aquí tenemos el peso por frecuencia de las habilidades, las funciones y los problemas. Y aquí tenemos pues el delineador de códigos también, solo para los códigos activados, agregar el nivel más alto. Y también lo que nos va a mostrar es los diferentes códigos por el nivel más alto, como han ido apareciendo en el cuestionario número 1. Son diferentes formas que nos facilita el programa para ir explorando los resultados, ¿de acuerdo? Finalmente, para ir terminando con mi intervención, vamos a mostrar de los módulos más avanzados, como es MaxDictio y como es las herramientas estadísticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas representaciones, por ejemplo, en este caso, vamos a ver si tenemos aquí, tengo aquí otro proyecto, vamos a verlo si lo vemos mejor. Vamos a ver en este proyecto, yo estoy trabajando con los aspectos psicológicos de la educación financiera. Si yo quiero explorar estos documentos, pues me podría ir a MaxDictio y decirle árbol de palabras interactivo. Le pediría que insertara todos los documentos activados sobre los aspectos psicológicos de las finanzas y podríamos ver cómo me va a dibujar un diagrama, el programa, donde se interrelacionan por frecuencia de aparición de los términos las diferentes palabras. Sí, Natalia, puedes hacer una pregunta, porque esto veo que se está demorando más de la cuenta. Haz la pregunta si quieres. ¿Con qué criterio el sistema define la relación de los códigos? El criterio es el de la concurrencia. El criterio de concurrencia es, vamos a verlo aquí en otro momento. Fíjese esta zona aquí, cómo concurren los códigos, concurren las ideas. En el caso, las relaciones de los códigos, que es lo que veíamos esta herramienta.
Lo que está calculando es si en la misma zona concurren todos estos códigos. Ese es el criterio para la concurrencia. La frecuencia, pues la cantidad de veces que se aplica un indicador. Era esa la idea. Vamos a ver si terminó. A ver, ya lo tengo aquí. Bien, aquí tenemos lo que sería el árbol de palabras interactivo de estos documentos. Podemos seleccionar la rama que queremos y podemos ver las interrelaciones que hay dentro del proceso, ¿de acuerdo? Y entrar dentro de ellas a ver toda la información. Vamos seleccionando el problema, la sección, todo lo que nos interese y tenemos haciendo clic el acceso a la información, ¿de acuerdo? De los documentos en cuestión. Otra forma de explorar los resultados, por ejemplo, volviendo a los cuestionarios donde estábamos, sería, tenemos aquí los cuestionarios y vamos a ver el módulo estadístico. Tenemos aquí el módulo estadístico, vamos a activarlo solo con los documentos activados y vamos a entrar, aquí tenemos el editor de datos, la lista de variables del proyecto y aquí en estadística descriptiva podríamos entrar en las frecuencias, por ejemplo, o en estadísticas descriptivas. Frecuencias tenemos también diferentes formas de representar, en este caso, los problemas. ¿Vale? Tenemos las diferentes frecuencias representadas con diferentes gráficos. Y aquí la ventaja del módulo estadístico es que si la más destacada es la frecuencia del 71% de aquellos que marcaron un 1 ante la variable desconocimiento tecnológico, si esta es la más destacada, la podemos agrupar con la 2, porque se podría decir que quien contestó 1 hubiera podido contestar 2 y viceversa. Entonces, en el gráfico nos lo va a integrar la información, ¿de acuerdo? Esta sería una forma. Luego tenemos otros gráficos en estadísticas descriptivas. Tenemos las diferentes variables del proyecto, ¿de acuerdo? Podemos llevar aquí, podemos calcular diferentes medidas, ¿no? Y vamos a ver los gráficos, diagrama de cajas, de las diferentes variables, ¿vale? Ver la medida de tendencia central, primer y tercer cuartil, aquí tenemos el bigote, ¿vale? Cómo se va representando los bigotes, y aquí tenemos un caso atípico, un outliner, un resultado que se salía de la representación. Evidentemente todo esto se puede representar con otras formas, ¿de acuerdo? Esta sería una de las posibilidades. También a la hora de las tablas cruzadas para comparar grupos, pues podríamos por género pues explorar las diferentes variables. Tendríamos esta distribución de la información y podríamos ver en la escala de Likert que contestaron cada uno de los participantes por género al respecto del desconocimiento tecnológico. En mayor medida para los hombres no supuso un problema la tecnología, menor respuesta a las mujeres. Y aquí tenemos nuevamente la exploración entre variables, dos variables, de modo gráfico, que también, repito, es una novedad que el mes pasado apareció en el programa Mascudea 2018.2. Pues bien, con este pequeño recorrido voy a terminar mi exposición de esta tarde y me voy a poner a su disposición para contestar cualquier pregunta o cualquier aclaración que precise. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Un saludo.